Bien, bienvenidos. Vamos a iniciar ya por cuestiones del tiempo para que podamos finalizar más temprano. Le doy la bienvenida a esta, que es el tercer día. Este día vamos a tocar un tema bastante, bastante extenso, pero al mismo tiempo vamos a tratar de darlo lo más sencillo posible, que es el tema de las clases. Para el tema de las clases, vamos a trabajar lo que son los diagramas de clases. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Bien, para los diagramas de clases vamos a tener un poquito de comprensión de los conceptos. Yo sé que ustedes ya tienen algunos conceptos con respecto a informática, con respecto a programación, pero la conceptualización de clases dentro de UML, pues no solamente nos sirve para la programación, sino también para otras actividades, otros proyectos donde se va involucrado lo de UML y que nos va a servir para la conceptualización de la idea. Cuando hablamos de clases, ya lo venimos hablando los 2 días anteriores, vamos a seguirlo reforzando, son los componentes básicos de los objetos. Los diagramas de clases son los componentes básicos de UML. Estos componentes en el diagrama de clases pueden presentarlas aquellas que van a ser programadas en la realidad, cuando sean ya codificadas o llevadas a su uso dentro de las interfaces, ya van a poder ser utilizadas. Estas clases pertenecen a lo que hablamos en la vez anterior, que son los tipos de diagramas estáticos. ¿Qué beneficios me trae a mí utilizar los diagramas de clases? Y quiero que ustedes, cuando estemos hablando de clases, quiero que piensen en los conceptos que ustedes tienen, en lo de la conceptualización de objetos basados en programación. Eso nos va a servir muchísimo. Los beneficios de los diagramas de clases es porque nos ilustran los modelos de los datos. Los modelos de los datos, como lo dije anteriormente, no siempre se utilizan solamente en informática, sino que hay otro tipo de proyectos y de diseños donde pues, UML tiene cabida y es fácilmente utilizable y adaptable. Aquí, permítanme, vamos a admitir aquí. La ilustración de modelos, ¿ya?, nos permite, antes de llegar a lo que es la barrera de la abstracción, presentarlos, ¿ya?, de puntos más simples hasta los puntos más complejos. Podemos tomarlos como meramente ideas que vamos a ir evolucionando hasta convertirlas en objetos que les vamos a asignar un trabajo y les vamos a asignar elementos para su construcción. Con los diagramas de clases, nosotros mejoramos la visión general del esquema de la aplicación o del proyecto que estamos desarrollando, ya que nos da la opción de poder colocar dentro de un esquema todas aquellas cosas que nosotros creemos que podemos utilizar. Cuando ponemos nuestras ideas, generalmente iniciamos colocándolas de una manera desordenada. Con el tiempo las vamos organizando, las vamos poniendo. Ahí es cuando las clases van naciendo. Podemos iniciar con un nombre de clase sencillos o los que creemos que pueden ser, pero con el tiempo va evolucionando y nosotros vamos creando las conexiones entre las mismas y la creación de los objetos. Nos vamos dando cuenta de que hay necesidades específicas. Hay operaciones, hay objetivos, hay metas, entonces empezamos a tener una relación. Esta relación entre las clases y los objetos nos permite poder crear, ya sea, como dijimos antes, de esquemas sencillos a esquemas más detallados, o sea, esquemas un poco más complejos. No es bueno en un inicio, cuando se empieza con UML, desarrollar esquemas demasiado complejos, porque entonces se vuelve bastante complicada su interpretación.
tenemos que ir caminando paso a paso desde los esquemas más generales hasta los más específicos. Bien, ahora, ¿cómo voy a representar yo las clases en UML? En UML las clases se presentan con lo que nosotros le llamamos el clasificador de las clases. Este clasificador de las clases es un rectángulo, ¿ya? Es un rectángulo que está dividido en tres partes. En la parte superior nosotros podemos colocar el nombre de la clase, aquí lo vemos, el nombre de la clase. Luego colocamos lo que son los atributos de la clase. Aquí ponemos los atributos de las clases. Podemos ponerlos de diferentes formas, como completos o abreviados. Y en la parte de abajo de nuestro rectángulo tenemos las operaciones, o también conocidos como los métodos. Las operaciones de igual forma podemos utilizar formas abreviadas o formas completas para poder representarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, atributo 1. Esta es una forma completa, se recomienda siempre utilizar la forma completa, donde tenemos el nombre del atributo, 2 puntos, el tipo al que este pertenece, 2 puntos y el tipo que nos va a devolver, el tipo de datos. Hay atributos que tienen diferentes tipos. Una clase puede contener más de un atributo con tipos diferentes. Y igual puede contener varios métodos que devuelven, ya sea un tipo entero, o devuelven tipos flotantes o tipos string. Eso va a ser bastante variado. Va a depender del diseño que nosotros realicemos. Ahora, ¿cómo presentamos la clase? Después de la clase nos sirve para poder crear ese esquema a base del cual vamos a instanciar los objetos que nosotros vamos a utilizar. Recuerde, de la clase nacen los objetos en una instancia, en un momento que necesitamos crearlos, y a partir de ella se toma el modelo. En UML tenemos 3 formas de presentar un objeto. El objeto representa una instancia específica. Esto se representa también en un clasificador, pero es más pequeño. Este clasificador es un rectángulo más grande en el cual tenemos la instancia, que es el objeto, 2 puntos y la clase de donde proviene. Y se subraya. Ese es un objeto que proviene de una clase. Raras veces, como les digo, raras veces, como UML no sirve exclusivamente solo para informática, sino que también para el desarrollo de otro tipo de proyectos, existen los llamados objetos anónimos. En informática, a veces se logra desarrollar objetos anónimos con el objetivo de instanciar métodos o instanciar porciones de software que solo van a ser utilizadas una vez. Esta vez que son utilizados estos objetos, esta vez que son instanciados, no vuelven a utilizarse. Ya solamente sirven para un único propósito, tienen un único objetivo y solo existen durante un momento de su creación. A veces este tipo de instancias pueden derivarse en lo que es el manejo de un tipo de variable específico, o en la transmisión, o en el almacenamiento de un dato. Pueden utilizarse este tipo de objetos anónimos. Un objeto anónimo es representado en UML solamente colocando el clasificador, que es el rectángulo, los 2 puntos y el nombre del objeto, la instancia. Se le dice anónimo porque no proviene de ninguna clase. Ninguna clase lo está alimentando, entonces no es un objeto que tenga un padre. Bien, en las diagramas de las clases vamos a ver ya las partes más específicas. Como lo dijimos antes, tiene lo que son los atributos. Si regresamos, podemos ver que tenemos los atributos aquí en esta parte del clasificador. Estos atributos tienen un nombre, 2 puntos y un tipo al que pertenece. Pueden también colocarse, no sé, algún tipo de valor y se va a tratar como de una constante. Se le puede poner un criterio.
Hablando de los atributos, vamos a ver aquí. Hablando de los atributos, tenemos que los atributos de una clase tienen que tener, por ende, un nombre que los identifique. ¿Cómo coloco yo ese nombre que va a identificar a mi atributo? ¿Cómo lo voy a colocar? Vamos a empezar disponiendo de ciertas reglas. Cada vez que yo voy a colocar un atributo, este tiene que empezar con una letra mayúscula. Las demás van a ser minúsculas. ¿Cómo están representados aquí los atributos? Tenemos el nombre del atributo. En este caso es nombre, edad o grado. Los dos puntos delimitan el nombre y pasamos al subtipo. Subtipo específico. Este es el nombre de tipo string, edad va a ser de tipo entero y grado va a ser de tipo entero. Anterior al nombre, nosotros tenemos que marcar lo que se le conoce como la visibilidad. Y vamos a ver de qué se trata la visibilidad de los atributos. Bien. ¿Y cuáles son las operaciones? Las operaciones son las funciones que el objeto va a realizar o que este puede hacer. También se le conoce como los métodos. ¿Bien? Los métodos son las funciones o los procedimientos que nosotros diseñamos, que nosotros hemos efectuado, que nosotros hemos programado, son los que se presentan en esa situación. Ahora, ¿cómo es la estructura de un método? Al igual que los atributos, los métodos tienen que tener la visibilidad. El nombre del nombre del método. En este caso, si vemos, dice menos alumno, los parámetros. En programación es muy común encontrar la palabra parámetros. Todos los que hemos estado programando en algún momento, pues tratamos de reconocer las variables o los valores que se nos son entregados, que la función necesita recibir, que ella necesita para poder trabajar, para poder operar. Estos parámetros pueden ser de diferentes valores o de diferentes tipos, puede depender del objetivo del objeto. Y si nuestro método, si nuestra función o nuestro procedimiento va a devolver un valor después de operar, tenemos que poner el tipo de retorno. Por ejemplo, en el ejemplo del alumno, tenemos el nombre del alumno como nombre del método. Entre paréntesis están los parámetros que él va a recibir. Va a recibir el nombre como un string y va a recibir edad como un entero. Abajo tenemos un getGrado y tenemos setGrado también. Los métodos de getter y zero. En getGrado no me está recibiendo ningún parámetro, pero me va a devolver un valor. Me está devolviendo el valor entero. setGrado está recibiendo parámetros, está recibiendo grado como un entero, pero no me va a devolver nada. Me devuelve un valor nulo o me va a devolver algo que no tiene valor, que es el void, sin valor. Ahora, antes de los nombres está lo que hablamos de la visibilidad, pero ¿qué significa la visibilidad? La visibilidad es lo que determina la accesibilidad, ya sea del método o del atributo. En este caso tenemos la visibilidad. El símbolo menos significa que es privado, que solamente puede ser visto por el objeto. Público es el símbolo más, significa de que este atributo o este método es visible. ¿Ya? Por otros elementos, el símbolo del hashtag, el numeral, significa que es protegido y la virgulilla significa que va a ser empaquetado o encapsulado. Aquí lo vemos un poquito más definido. Público significa que cualquier objeto desde el exterior puede tener acceso a ese atributo u operación. Está disponible para que cualquier otro objeto que se comunique con el objeto principal, pues, pueda visualizar
ya sea el atributo o el método, y tenga acceso a él. Privado, solamente el mismo objeto puede tener acceso a ese atributo u operación. Generalmente está destinado para aquellos elementos o aquellas variables que guardan información importante, delicada o trascendental para el funcionamiento interno del objeto, lo cual no debe ser accesible por otros objetos. Protegido es que no forma parte de la cadena de herencia de esa clase. Van a ser los atributos y objetos protegidos como que si fuesen privados, pero los que pertenecen a la cadena de herencia los van a ver como que si fueran públicos. Y el paquete es solamente aquellas clases definidas dentro del mismo. Paquetes pueden verse como atributos o como esa operación. Estas son generalmente las únicas que nosotros vamos a utilizar. Va a depender de la complejidad del diagrama que estemos desarrollando. Va a ser público o privado, son las dos más comunes que se van a estar utilizando. En los diagramas de clases, ahora sí viene un poquito más de teoría. Es la asociación. Anteriormente, en uno de las clases anteriores, hablábamos acerca de los diagramas de relación-entidad, hemos tocado ese tema. Que antes pues, nos enseñaban los diagramas de relación-entidad, cómo se relacionaban entre ellos. Y básicamente, nosotros establecen relaciones entre entidades, entre objetos, en este caso, y clases. Pero nosotros tenemos que darle la relación. Aquí en este caso, en UML, tenemos que ser bien específicos en la relación. No puede ser tan generalizada como decir de uno, muchos, uno, una factura contiene muchos clientes, o sea, cosas tan generalizadas, ya tenemos que volverlas un poco más específicas cuando hablamos de los diagramas de clase, porque ya estamos tocando los objetos, los cuales van a necesitar cierto grado de especialización. En este caso, los diagramas de asociación, la asociación en los diagramas de clase, muestra la relación que existe entre las clases. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillito de maestro y alumno. Cuando nosotros queremos leer una asociación entre dos clases, generalmente se lee como tiene un, ¿ya? Tiene un es la generalización cuando no se coloca la palabra. Pero UML nos da la opción de nosotros poder colocar, ¿ya? Poder colocar cuál es la asociación que existe entre ellos. La asociación, el nombre, cómo están asociados, esa relación que tienen, se coloca en la línea recta. En la segunda, nosotros podemos ver que dice maestro tiene una relación con el alumno, pero el maestro enseña al alumno. El símbolo mayor o el símbolo menor funcionan como indicadores de direccionalidad, o sea, hacia dónde va la dirección de la relación. Si la relación va de izquierda a derecha, el símbolo tiene que ponerse posterior al verbo. Pero si la relación va de derecha a izquierda, el símbolo menor que se coloca anterior al verbo, como en este caso. En el primero decimos un maestro tiene una relación con el alumno. Existe una relación, ya sea de enseñanza, de aprendizaje, en el aula, pero vamos a especificar. Decimos, el maestro enseña al alumno, pero también el alumno tiene una relación con el maestro. Decimos que el alumno aprende del maestro. Aquí es una forma de asociar las clases, haciendo un pequeño resumen. ¿Existe una relación? Sí. ¿Puedo definirla? También. ¿Cómo la defino? Como un verbo. ¿Cómo coloco la direccionalidad de esta relación? Utilizando mayor que y menor que. Si es de izquierda a derecha, se pone el mayor que posterior al verbo. Y si es de derecha a izquierda, se coloca el menor que anterior al verbo. Y el verbo se puede colocar en la línea recta que une las dos clases. ¿Sí? Ingeniero, eso se definiría como una relación de mucho con mucho, ¿verdad?
No, aquí no estamos hablando todavía de cardinalidad. Solo estamos hablando de que existe una relación y la dirección de la relación. Ah, ok, ok. La cardinalidad es cuando ya estamos utilizando una relación y establecemos una restricción de uno a muchos o de uno a X cantidad. Ya vamos a ver lo que es la cardinalidad y la restricción de la misma. O la ley. Bueno, hola, ¿sí? ¿Alguien iba a Hola. comentar? Sí, ¿Sí? en ese caso en el que acaba de explicar, solamente ¿Sí? podríamos decir que se hace referencia a, digamos, al objeto con el que va a tener relación dentro del diagrama. Sí, con el que va a tener relación dentro del diagrama. Bueno, gracias. Bueno, bien, ahora, una vez que vemos cómo se establece la asociación, empezamos a ver la multiplicidad de estas relaciones. Aquí es donde también, lo que acabamos de explicarle, compañero, se le conoce como la cardinalidad. La cardinalidad indica el número de objetos que existen dentro de la relación. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera tenemos, un maestro tiene una relación con un alumno de 1 a 1. Un maestro, un alumno. En el segundo ejemplo tenemos una relación que es de 1 a muchos. Un maestro con muchos alumnos. Pero en la tercera tengo una cardinalidad donde yo voy a tener una restricción, como la primera, pero un poquito más compleja. Tengo una relación de un maestro con uno o muchos alumnos. No puedo admitir menos de uno, pero puedo admitir más de uno y no tengo límite para eso. En la primera, pongo una restricción específica de un maestro para un alumno. ¿Cómo vamos a verlo un poquito más complejo? Vamos a verlo con este ejemplo, donde aumenta la complejidad de las restricciones. Aumenta la complejidad de las restricciones y tenemos, siempre en el mismo ejemplo de maestro-alumno, tenemos un maestro, en este caso un maestro, tiene una relación de 1 a 20 alumnos. Significa que su relación solamente puede estar establecida como mínimo con un alumno y como máximo con 20 alumnos. No puede tener 0 alumnos en esta restricción de esta relación de multiplicidad. En la segunda relación tenemos un alumno, un maestro, exclusivamente con 6 alumnos. No puede tener más ni puede tener menos. 6 alumnos. Esa es su Solo son relación. 2 puntos los que se usan, ¿verdad? Sí, 2 ¿O puntos para 3? separar. No, 2. Ok, ok, En la gracias. primera dice 1, punto, punto, 20. El punto, punto es la separación de la menor cantidad a la mayor cantidad. Pero Donde solo son 2, definimos ¿verdad? si solo son Siempre 2 van a ser puntos. 2, ¿verdad? Ok, Siempre 2 gracias. puntos. Bien, en el tercer ejemplo tenemos el de un maestro, de 2 hasta 5 alumnos. Significa que lo mínimo que él puede tener son 2, no menos de 2. Y como máximo puede tener 5. Sí puede tener 3 y puede tener 4, pero no más de 5. Y no menos de 2. Cuando nosotros utilizamos la cardinalidad, tenemos que especificar de los dos lados. No podemos dejarla, yo lo puse solo en un lado y en el otro no, porque se sobreentiende. No, en UML no podemos suponer que se sobreentiende. Es por eso que la última no es válida de decir, ¿cuántos maestros? Como no puse ningún maestro, yo supongo que es un maestro. De 0 a muchos. O sea, puedo tener ninguno o puedo tener hasta infinito.
Entonces, aquí yo tengo que colocar en el maestro, tiene que ir su cardinalidad respectiva, que le permita poder establecer la relación. De lo contrario, no sería válido, porque no se entendería. Porque no puede suponer el programador, no puede suponer el analista cuál es el número que va a ir ahí en la cardinalidad. Bien, esto es cuando hablamos acerca de multiplicidad. Ahora, vamos a tocar un tema que a veces puede ser un poquito más complejo, pero habla acerca y tiene un poquito de relación con no con el polimorfismo, sino con la capacidad de las clases de poder ejecutar más de un rol dentro del sistema que se está desarrollando. En este caso, tenemos la academia, que es la clase, ¿ya? La academia, que es la clase. Pero esta clase se relaciona con muchos maestros y un coordinador, pero el coordinador puede ser uno de los tantos maestros que tiene la academia. Este tipo de asociaciones regularmente no es posible llevarla a un ámbito de programación. Es más lógica para establecer las ideas que ustedes quieren transmitir. Porque ni siquiera cabe dentro de la recursividad. Recuerde, hay gente que confunde esto de la asociación reflexiva con la recursividad, y la recursividad no tiene absolutamente nada que ver que una función sea capaz de llamarse a sí misma más de una vez. Aquí no se está llamando a sí misma la clase, solo está estableciendo una relación reflexiva, en donde dentro de la clase se puede actuar con más de un rol, ¿ya? Un mismo elemento, en este caso el maestro, muchos de los maestros que están disponibles dentro de la academia, puede ser también uno de los coordinadores, o un coordinador puede ser uno de los muchos maestros que existen. Esto, para efectos de programación, no es válido directamente. Eso va a depender de la complejidad del sistema, pero directamente no lo es. Es más que todo para aplicaciones lógicas, como de métodos o formas en la estructuración de algún proyecto o de algo que nosotros querramos explicar que va a funcionar así, en el manejo tal vez de algún tipo de modelo de aplicación para recursos humanos o X proyecto que no implique programación. Bien, ahora tenemos las clases asociadas. Las clases asociadas sí son bastante comunes, porque las clases asociadas son las que intervienen, ¿ya? Para que una clase pueda llevar a cabo el trabajo, ¿sí? El trabajo con otra clase. En este caso decimos, cuando la asociación en sí se lleva a cabo por medio de una clase que tiene sus propios atributos y operaciones. En este caso es la tarjeta de crédito. Porque tenemos el caso de un cliente que va a comprar, esa es su relación que él tiene con la tienda. Él compra en la tienda, va del cliente a la tienda. Va a depender también de cómo la tienda haga el cobro. Si la tienda compra con tarjeta de crédito, ese elemento tarjeta de crédito es una entidad aparte que está relacionada con el cliente y también puede llegar a estar relacionada con la tienda, ya que posee tanto el nombre del cliente como sus datos específicos, pero el cliente por sí mismo con la tarjeta no puede hacer nada, necesita que de la tienda procese la información de la tarjeta a través de la máquina para que le pueda ser entregado un voucher y pueda ser ejecutada la compra. Pero la tarjeta de crédito tiene sus propios atributos. Uno de sus atributos es el nombre del cliente, pero tiene sus propios métodos y sus propios atributos, como la clave, o el chip, la información que contenga el chip, su comunicación con el banco, la forma en que éste establece la comunicación con el ente que va a recibir los datos y va a procesar en un nivel superior la aprobación de la transacción. Entonces, ella posee sus propios atributos, pero tiene una relación. Es una clase que está asociada en esta relación porque permite efectuar la compra del cliente
a la tienda. Eso es lo que se le llama como un tipo de clase asociada. Ahora vamos con las de diagramas de clase, pero la parte de agregación. La parte de agregación sí ya contiene un aspecto más de lógica al momento de diseñarlo, porque a veces vamos a diseñar objetos, vamos a diseñar clases que van a establecer relaciones directas y relaciones importantes. Y ese tipo de relaciones tienen que ser válidas. En este caso tenemos que en agregación significa que se posee un objeto contenedor y se posee un objeto que forma parte del contenedor. ¿Ya? Pero en agregación, eliminar el contenedor no significa que se va a eliminar el objeto contenido o la parte de este. ¿Ya? No necesariamente va a dejar de existir. En este caso nosotros tenemos un ejemplo sencillo de la biblioteca, donde en la biblioteca, esta tiene una agregación que son libros. ¿Ya? ¿Cómo leemos este tipo de relación? ¿Es parte de o está hecho de? Básicamente esas son las palabras clave base. Por ejemplo, la biblioteca y el libro nos dice que los libros son parte de la biblioteca. En todo caso, digamos, una casa está hecha de ladrillos, por decir algo. En este caso podemos hablar de que los libros son parte de la biblioteca. Ahora viene la pregunta. Si la biblioteca desapareciese como tal, porque la cerraron, porque la clausuraron, porque sencillamente van a ocupar el edificio para otra cosa, necesariamente con la desaparición de la biblioteca desaparecen los libros. ¿Verdad que no? Los libros se mantienen. ¿Por qué? Porque los libros son entes independientes que, si bien están contenidos dentro de la biblioteca y le dan el fin propio y el objetivo de la biblioteca como tal, pero el hecho de que la biblioteca desaparezca no significa que los libros van a desaparecer. Este tipo de relación se hace con una línea sólida y el contenedor, del lado del contenedor vamos a colocar esta punta de flecha en forma de diamante que no está sólida. Como está en blanco, se dice que está hueca. Entonces es una punta de flecha hueca en forma de diamante. Ahí sabemos nosotros que es una relación de agregación. Hay un contenedor, hay una parte que está dentro del contenedor, pero si el contenedor desaparece, no necesariamente implica que esa parte va a desaparecer. A la parte de agregación tenemos lo que es la composición. La composición es todo lo contrario. Existe el contenedor y existe su parte, pero la parte no puede sobrevivir si el contenedor desaparece. Ponemos un caso como el del que dije de los ladrillos y las casas. O sea, los ladrillos forman parte de la casa. Los cuartos que están construidos en la casa forman parte del ente que se llama casa, en este caso edificio. Si el edificio desaparece, por obvia razón no va a desaparecer el cuarto, va a desaparecer los ladrillos, porque botar el edificio o demolerlo implica demoler los cuartos porque forman parte de la estructura. Ese es un tipo de composición. ¿Ya? Identificamos aquellos elementos que establecen una relación con otro objeto, pero si este objeto desaparece, si este objeto se elimina, si este objeto muta o cambia, va a afectar directamente al objeto parte, al contenido. Hasta puede hacerlo desaparecer, es una dependencia directa. ¿Cómo se representa? Con una línea negra, pero la punta de flecha en forma de diamante está de color oscuro, está negro. ¿Ya? Significa que está relleno. ¿Ya? Así es como se establece una relación de composición. Recuerden, tenemos agregación, el contenedor puede desaparecer, más el contenido no.
porque es independiente del contenedor, solamente existe de manera como, no tanto lógica, sino que el contenido es lo que le da vida al contenedor. Composición no. En la composición, el contenedor es básicamente el contenido repartido en varias partes, o lo afecta de manera directa, ¿ya? Puede afectarlo desde su composición hasta su funcionamiento. Esa es la agregación y la composición. Con respecto a la agregación y la composición, ¿tienen alguna duda? De mi parte, no. Bien. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de algo más sencillo, que es la generalización. La generalización es lo que estábamos hablando en las clases anteriores. Es cuando hablamos algo parecido como la herencia. ¿Ya? Es cuando tenemos las clases, estas crean los objetos, pero la herencia que es inherente en la clase hace que se hereden ciertas características y propiedades a otros objetos o a otras clases. Al ser estos y seguir creando más objetos o seguir creando más clases, te va a heredar sus características. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, donde tenemos la clase animal, tenemos la clase reptil, la clase ave, la clase mamífero. Dentro de la clase mamífero tenemos a los perros y a los gatos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee? Se lee como es un. Un gato es un mamífero, un perro es un mamífero es un animal, un ave es un animal, un reptil es un animal. Entonces, este tipo de relación de generalización se lee como es un. Eso cuando ustedes ya empiezan a diseñar las clases y los objetos se van a dar cuenta que dicen, bueno, yo tengo esta clase, aquí van a ser X objeto, pero van a ser otro objeto también heredando estas características y van a empezar a hacer la ramificación de la relación que hay entre esas clases. Bien, ahora, tenemos también dentro de los diagramas de clases lo que es la dependencia. La dependencia ya empieza con una relación un poco más compleja entre objetos, ya que incluye no solo una relación intrínseca, sino una relación de trabajo. Y dentro de las relaciones de trabajo de los objetos y las clases, está de por medio los métodos que estos se están utilizando. Es por eso que el diseño de los métodos, las variables y los atributos tiene que ser bien, no al detalle, más sin embargo, sí, bien pensados. No solo ponerlos por ponerlos, porque cuando se llega a las dependencias, pues se ve realmente si un objeto puede realizar ese trabajo o puede apoyarse en otra clase para realizar su trabajo. En este caso hablamos de que se muestra una relación de una clase con otra. ¿Cómo se dice? Se denota utilizando la palabra usa a, porque se trata de eso, de usar. Aquí una clase usa a otra para alcanzar un objetivo específico. Tenemos dos ejemplos, el del cliente del proveedor y el motor necesita de gasolina para poder funcionar. El cliente necesita del proveedor para poder comprar, ya sea en la tienda. Si una tienda no es abastecida por los proveedores, pues en algún lado la tienda tiene que conseguir sus productos, porque si no vende, no tiene clientes y nadie le provee de cosas, pues no es una tienda como tal. Cuando nosotros empezamos a desarrollar todos esos diagramas, a veces nos ponemos a decir, bueno, ¿y cómo yo voy a darle un sentido a un diagrama? ¿Cómo voy a darle yo esa forma a ese diagrama? ¿Cómo yo sé que otras personas me lo van a entender? Y
pueden pasar quebrándose la cabeza pensando en el verbo que van a utilizar, si realmente el verbo es lo que nosotros queremos decir. UML tiene una herramienta, una parte, que nos sirve muchísimo para la documentación. En este caso son las notas. Las notas nos sirven para dar esas indicaciones o aclaraciones que nosotros vamos a poner sobre algo. Porque a veces ese algo, ese elemento, por más que nosotros querramos utilizar un verbo o querramos utilizar un nombre claro que nos dé a entender el objetivo específico para lo cual está diseñado, a veces no es suficiente. Y es por eso que se utilizan las notas. ¿Cómo se utilizan las notas? Las notas utilizamos este dibujito, este diagramita que es como una página con una de sus puntas dobladas hacia adentro. Y en ella nosotros podemos colocar las palabras, el apoyo, no sé, la frase que ayude a que se entienda cuál es el propósito o qué hace ese objeto o esa clase o qué hace esta relación. Las notas son muy comunes en UML. En el ámbito de la programación ustedes suelen hacerlo, que es cuando nos dicen, quiero que documente este software. Están los símbolos especiales como los pleca-pleca, los pleca-asterisco, que nos permiten documentar software, o sea, poner esas notas personales, para que cuando otra persona lo lea diga, ah, sí, tiene razón, es así, de esta forma. Entonces, en UML también nos permite hacer eso, poner nuestras propias En notas. eso aplica, perdón, en eso aplica comentar las líneas. Sí, es como cuando se comentan las líneas de programas. Ok. Bien, ahora vamos a hablar de las restricciones. Ya hablamos de las notas, es importante las notas, quiero que las tengan bien presentes porque las restricciones son básicamente eso. Las restricciones muestran las limitaciones o las condiciones de un objeto en un diagrama. Se pueden indicar precondiciones o se pueden indicar las postcondiciones acerca a través de un estado. ¿Cómo colocamos nosotros las restricciones? Las colocamos en el formato de notas. ¿Sí? A veces se colocan dentro del mismo elemento. Hay personas que se dedican a hacer eso. No utilizan las notas, sino que dentro del mismo elemento colocan las restricciones. ¿Sí? Ya sabemos, vimos anteriormente que la multiplicidad es un tipo de restricción porque me limita a decir que un objeto o una clase tiene una relación con otra y yo pongo el número en la cardinalidad. Ese es un tipo de restricción. Pero aquí yo puedo utilizar otro tipo de restricciones, que son notas al final de cuentas. Pero estas restricciones son técnicas en algunos casos. Y para delimitar o para diferenciar una nota de comentario con una nota de restricción, es obligatorio que la restricción vaya encerrada entre llaves. Si no va encerrada entre llaves, decimos que no es una restricción, es una nota. ¿Cómo lo vamos a ver? Podemos poner aquí un ejemplo pequeñito. Yo tengo el motor. Yo sé que el motor, hay una relación con la gasolina porque el motor usa a la gasolina, el objeto gasolina, para poder funcionar. Pero yo voy a poner una restricción en este diagrama. Mi restricción va en un formato de nota, fíjense bien, va en un formato de nota. La restricción va en un formato de nota, pero si usted no lo ve, va encerrado entre llaves. Si no fuese encerrado entre llaves, sería una nota, un comentario, una forma de decir, bueno, fíjese que este diagrama sirve para esto, pero no, estoy poniendo una restricción o una condición específica. Estoy diciendo como precondición, fíjense bien, es una precondición, la gasolina tiene que ser mayor a 0. No puede ser el contador 0 de gasolina, porque entonces no podría utilizarlo. O podría poner yo, la gasolina va a aumentar en X volumen. Entonces yo pongo aquí
mi precondición para la ejecución del diagrama. Voy a ejecutar ese diagrama va a funcionar así, pero tiene una precondición. ¿Y cuál es la precondición que tiene? Que tiene que ser la gasolina mayor que cero. Así, bien claro. Cuando tenemos otro tipo de objeto, en este caso aritmética, es una clase, tiene sus atributos, A, B, R, son de tipo privado. Aquí tenemos sus métodos que son suma, resta, multiplicación, división. Pero quiero ponerle una restricción. Mi restricción es que B tiene que ser diferente de 0 para poder realizar el proceso de división. Esa es una condición. Y tiene que cumplirse esa condición. ¿Ya? Porque B puede estar sin valor, solamente tener un tipo. Está definido como un tipo, tal vez no tiene un valor específico en ese momento. Pero, como no tiene un valor específico en ese momento, yo estoy poniendo una restricción. Que tiene que ser diferente de 0. Los demás valores de A y R no me importan, pero B tiene que ser diferente de 0 para poder realizar el proceso de la división. Si ustedes no ponen las llaves, es un comentario nada más. Solo es una nota de comentario para ampliar la función. Pero si ustedes ponen entre llaves el mensaje, ya no es una nota. Es una restricción. Y las restricciones ya se llevan al ámbito de la programación. Ya son cosas que tienen que respetarse, tienen que hacerse tal cual está la restricción definida. ¿Con las restricciones tienen alguna duda al respecto? No. En esta parte es básicamente sencilla y queda mucho criterio de ustedes. Porque las notas, como les digo, les van a ayudar para documentar. Para que las personas entiendan si queremos ampliar, no sé, el funcionamiento del objeto, la clase, la relación o el diagrama. Pero las restricciones sí se van a cumplir y forman parte del proceso como tal. Es por eso que van encerradas entre las llaves. No vayan a poner una restricción sin llaves. Siempre tienen que ir las llaves, si no, solamente es una nota. Bien, como reflexión para este final, hoy terminamos temprano. Las clases son el vocabulario y la terminología en un área del conocimiento. Y conforme se intercambia la información con el cliente, se diseña el sistema y se vuelve a revisar y se solicita información. Se van a ir creando modelos más cercanos a la realidad objetiva de la solución de problemática. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente. El cliente va a venir hacia nosotros, si nosotros somos parte del grupo de personas que va a trabajar en eso, y él nos va a dar su idea, nos va a dar cómo él comprende y entiende el problema. No va a utilizar un lenguaje técnico, no va a utilizar un lenguaje muy sofisticado. Depende de nosotros, como los analistas, como los entrevistadores o los encuestadores, recolectar esa información. ¿Qué pistas podemos tomar para empezar a armar las ideas y empezar a hacer eso como algo que puede llevarse a la realidad? Tenemos que poner atención a eso. Los sustantivos que se utilicen para describir, que sea la entidad del negocio, lo que él nos dé, regularmente estos deberán convertirse en clases del modelo. Los verbos que se logren identificar, ¿ya?, van a llegar a constituir las operaciones de esas clases. Los atributos van a surgir como sustantivos relacionados con los nombres de la clase. Siempre preguntar al cliente qué es lo que cada clase hace dentro del negocio. ¿Cuántas veces se van a reunir con el cliente? O sea, las personas que se dedican a eso no se reúnen solo una vez. Se reúnen varias veces hasta que logran llegar a un consenso de cuál es la forma de la idea. Durante todo eso, primero se aborda al cliente, se recopila la información, el grupo que esté trabajando en eso, ya sea con una metodología ágil o una metodología tradicional,
Ya tiene que establecer sus reglas de cómo va a recopilar la información, tiene que sentarse, estudiarla, analizarla, presentarle al cliente esas ideas que él nos ha dicho, ya transformadas en lenguaje que él pueda entender también, ¿ya? Y nosotros ir sacando más información, irle mencionando ya un par de palabras técnicas que él vaya entendiendo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le decimos al cliente qué es lo que cada clase hace dentro del negocio, las respuestas que el cliente nos dé, cuando le decimos, mire, que esta clase, ¿qué va a hacer en el negocio? Tal vez no le diga usted la palabra clase, sino que van a ocupar otro lenguaje que el cliente entienda. Y lo que él nos diga van a ser las responsabilidades de la clase. O sea, ¿qué es lo que la clase va a hacer? Esos son los métodos, sus formas, sus atributos, los objetivos que pretende el trabajo que va a realizar. Esa es una forma de cómo cuando abordamos a un cliente y le empezamos a entrevistar, ustedes van a obtener esta información y van a crear mejores diagramas y más sencillos. Bien, el ejercicio que se propone para, para esta tercera jornada, siempre tomando como base el ejercicio anterior, es que a partir de un primer borrador de casos de uso, como enlace con el cliente y parte del equipo de análisis y desarrollo, se va a desarrollar una serie de interrogantes al cliente para identificar las clases y los objetos. Se apoya tomando en cuenta la presentación anterior de los diagramas de casos de uso. Y se presentará una primera propuesta de los diagramas de clase que se logran identificar a partir de la información que aporte el cliente, especificando atributos, propiedades, y un pequeño análisis chiquitito y propuestas sobre las clases y objetos solicitados, presentando un diagrama completo con sus relaciones. No son muchas clases las que tienen que hacer, solamente lo más elemental, pero el meollo de aquí de este ejercicio es cómo abordar al cliente y sacarle la información al cliente y transformar esa información en algo que nos pueda servir a nosotros. Hasta que ustedes den con lo que el cliente quiere exactamente. Bien, ahí termina hoy la presentación. ¿Alguna duda, comentario o algo que quieran aportar del desarrollo de la jornada de ahora? No, ninguna de mi parte. ¿Algún otro compañero? Igual de mi parte ninguna. Bien, Sí, por mi entonces parte voy a... tampoco. Y una buena, eh, una buena exposición de de esta metodología o como de estos métodos. Y el ejercicio me parece más interesante. Creo que cada día se va poniendo más interesante, ¿verdad? Sí, es Así un que poquito. me gusta, me gusta el método que llevamos de desarrollo de estos talleres, ¿verdad? Así que gracias. Bien, le voy a hacer llegar ahorita por el chat el archivo de la diapositiva. A la diapositiva le hemos quitado algunas cosas que consideramos que no iban a ser como muy, no necesarias, sí, más sin embargo son más técnicas y un poquito más complejas que realmente no se utilizan mucho en el ámbito de la programación, pero igual ahí van en la diapositiva para que ustedes puedan abordarlas si lo desean. Ingeniero, las grabaciones de estos talleres, ¿a dónde están quedando? El ingeniero Amaru se las estoy mandando. Él tiene que publicarlas en el aula virtual. Ah, ok. No se las ha hecho llegar todavía. Aún no. Todavía no nos ha informado nada. No. O si se esperan un momentito, quiero ver si se las puedo enviar aquí por el chat. Permítame. Vamos a sacarlas. Ahorita le digo. Permítame un momentito. Vamos a ver.
Sí, porque realmente solo las primeras quedó grabadas aquí en el chat del mismo del team y la presentación que nos está compartiendo también aquí en el team, pero sí ya la otra grabación anterior sí ya no se quedó aquí en el mensaje del team. Ahorita les mando la de la primera jornada. Aquí va. Y les voy a dar la de la segunda jornada. ¿Qué es esta? Bien, ahí va primera jornada y segunda jornada. A mí me dice error al descargar el archivo, no tiene permisos para descargar el archivo. Dice. ¿Cuál? ¿La diapositiva? No, estoy intentando descargar el de la primera jornada, el video. Solo lo va a poder ver, creo. Ok, Para verlos en línea. ok. Igual yo voy a platicar con él para ver si ya los va a publicar, porque tengo que verlos publicado ahora. Yo otro momentito les voy a mandar siempre por este mismo chat, el de la tercera jornada. ¿Cómo? Para verlos tiene que ingresar nuevamente a la cuenta de CIMAT y ahí sí ya lo va a poder abrir. Sí, eso sí, tienen que entrar con su cuenta. Si no tienen la cuenta de CIMAT, no va a poder. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí. Referente a estas grabaciones, ¿por qué no están dejando hoy de que se puedan descargar? Bueno, en mi caso no puedo casi estar viéndolas así en línea por el ámbito de la señal, ¿va? Entonces no me da para estarlas viendo, ¿va? Y yo lo que hacía más antes era descargarlas. Después las veía con el tiempo, ¿va? Pero no sé en qué ámbito están hoy de que no dan la opción, ¿verdad? No dan acceso. Ah, en serio. Sí, No se puede descargar. es lo más recomendable. No se puede. Es lo más recomendable descargarlas porque a mí así me pasa. Las tutorías las descargo y en un momento libre, pues yo las tengo aquí en el teléfono y las repaso, pero no todo el tiempo tenemos Vamos a acceso al ver. internet. Ahorita vamos a ver eso porque no se puede descargar. Vamos Gracias. a ver. Vamos a ingresar. Vamos a ver qué permisos tiene. Y le digo. Sí, la presentación ya está ahí en el chat. Ahorita está ahí en el chat ya la presentación. Vamos a ver, OneDrive. Grabaciones. Compartir. Ingeniero, en mi caso, ahorita estaba probando lo que decían los compañeros y sí puedo descargarla. La puede descargar. Sí, porque aquí no veo que tenga bloqueada la descarga. Sí, bueno, yo estaba probando en el teléfono ahorita, de la aplicación ahí que la abre por defecto del OneDrive y ahí aparece la opción de descargar. A mí acá me aparece, sí, está la opción y le doy descargar y me da error al descargar el archivo. No tienes permisos para descargar el archivo, me dice. Va, ahorita vamos a probar. Le voy a enviar otro link. Cuando ya le doy descargar. Ahorita le mando el link. Intente descargar esta. Y me dice si puede descargarla. Ah, no, pero sí, ya me fijé, cierto,
inicia como que está descargando, pero sí, al final dice ese error. Es cierto, Ahora dice sí, error este que no sí. se pudo descargar. ¿Ese sí se pudo descargar? Sí, ya me está descargando el archivo. Va, ahorita le mando el otro de la misma forma. Que se pueda descargar. Gracias. A ver, aquí. Aplicar. Copiamos el vínculo. Pruebe este segundo. Este es el de la primera. Sí, dice descargando archivo ya. Va, entonces ahí están los dos links para que ustedes puedan descargarlas. Y ya otro momentito, nomás Gracias. terminemos esto. Voy a ponerla ahí en el chat para que puedan descargarlo también. Bien, Gracias. entonces, bueno, quedaríamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana para la otra jornada. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Bueno, hasta Gracias, mañana. ingeniero. Bueno, pues, Gracias, buenas Inge. noches. Por- Bueno, Buenas noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, Buenas noches buenas a noches. todos. Bendiciones, gracias.